compañeros en la escuela. Sí. A lo mejor algunos no asisten aquí ahorita a clase porque se van a mover. Ajá. De hecho, la idea tenía las autoridades allá en la escuela era que prácticamente todos los laboratorios asistieran, inclusive, por ejemplo, nosotros con física, y hacer algo en el laboratorio, aunque fuera nada más asistir. Pero bueno, es parte de, entre comillas, regresar a la famosa normalidad. Pero bueno, lo que pasa es que los virus y las bacterias han estado aquí desde antes que la humanidad y van a seguir aquí después de la humanidad, entonces no hay mucho que decir. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta, comentarios? Yo tengo una duda en los problemas. Ajá, dime. Primero la compañera. Era una pregunta así rápida, profesor. Todavía faltan como 5 problemas. No sé si se pueden entregar en el transcurso del día de hoy o mañana. Las dos cosas. La idea es, yo voy a subir calificaciones el lunes. Entonces, la idea que fuera ahora la fecha límite es para que no se me cargue más, porque voy a tener que estar el viernes, sábado y domingo calificando. Entonces, estos días no van a ser de descanso para mí, pero pues, además son 2 grupos. La idea es, bueno, pues revisar lo que hicieron. La idea es subir calificaciones. Tengo que subirlas a fuerzas. Supone que empezaba el día de ahora, tendría que yo ya estar subiendo calificaciones. Entonces, para no, bueno, sí me puedo atrasar tantito, pero no demasiado. Entonces tengo 3 días para subir calificaciones. Entonces, hoy es 1, lunes y martes, independientemente de que fuera cualquier otra cosa, aunque se ampliara un poquito más, no puede pasar del tiempo. Yo entiendo que algunos, y por eso era la idea desde el principio, y les diría desde ahorita, ¿por qué no empiezan terminando de hacer lo que están haciendo, hacer los problemas del siguiente capítulo? Para que cuando mucho antes de la fecha, pues van a poder subir los problemas, y bueno, pues ya va a ser más fácil. En fin, sí, no hay problema, compañera. ¿Qué ibas a decir, Tanaka? Yo tengo una duda. Es que no entiendo qué es lo que me pide en un problema. ¿Qué problema? En el problema 76. A ver, déjame poner el libro o vuelo leyendo. Pero voy leyendo si quiere. Dice, adaptar los resultados del problema 1381 al caso de la distribución de cargas eléctricas que definen los momentos dipolar y cuadripolar para las direcciones consideradas. Y ya nada más. Pues entonces, lo que pasa es que ahí, perdón, pero vas a tener que resolver 2 problemas. Sí, el 1381. Pero en el libro que usted nos puso, no está el problema 1381. Nada Pero más ya te lo había dicho. El problema, el detalle de aquí es, a ver, déjame irme al libro, de todos modos, lo estoy abriendo en otra, y ahorita lo pongo en la pantalla. Ok. Entonces estamos por la 66, aquí más o menos. Por las hojas 60 es donde estamos, no es cierto. Estamos en el PDF que nos mandó estamos en la 77. Exacto. A ver, entonces déjame proyectarte el libro para que veas
Algo que se los comenté, pero la mayoría de la gente no lo alcanzó a escuchar o darse cuenta, ahí está ya empezando a ponerse el libro. Ok, entonces, a ver, déjame ponerme en el libro. Primero lo amplío tantito más para verlo mejor, diría el lobo feroz, para verte mejor. Y ahora, a ver, aquí está la hoja 505, está la hoja 506, está la hoja 507, está la hoja 508, está la hoja 509 y está la hoja, ahí está el 1481, ¿cómo que no está? No. Estamos hablando del problema 1476. 1476. Sí. Para el 1381, ya. Ok, el problema es adaptar el resultado del problema en el caso de distribución de cargas eléctricas que se definen los momentos dipolar, cuadripolar para las direcciones consideradas. Ok, 1476. 1381. A ver, y el problema es que no tengo, sí tengo el libro, pero, a ver, ¿y qué hacemos? Ok. O hago otro problema. Lo que podrías hacer solamente es que, pero el problema es que te voy a poner uno más difícil, porque se van a hacer hasta el 88. Sí. Solamente quisieras el 89 o el 90, pero bueno, que está más fácil. Lo que pasa es que este problema te va a hablar de exactamente adaptar los resultados del problema 3. Vas a poner, te van a poner ahí un dipolo, porque lo que es lo que te están diciendo. Los momentos de dipolar y cuadripolar de una, te van a poner una geometría de este tipo, de la figura 1452. Este es un cuadrupolo, pero el problema es adaptar los resultados. Ahí no sé exactamente. Tengo el libro, pero el problema sería subir el libro y si es que viene el capítulo, porque, por ejemplo, aquí a ustedes los problemas, pero no están los, ¿cómo se llama? El libro completo, nada más están prácticamente los 4 capítulos que va a ser el curso. Sí. Entonces, sí. Ok, pues solamente que hicieras eso. Hago no están tan complicados, pero sí. La idea sería que usaras o vieras de momento dipolar y cuadrupolar. Este problema, entre comillas, vas a ver que después, no sé si lo menciono en el 15 o más adelante, porque el momento cuadrupolar se utiliza en la detección de masas. Es como funcionan unos diversos tipos de detección de masas. Entonces, por eso es tan importante más que el dipolo, el cuadrupolo, porque si te fijas, el cuadrupolo que tiene exactamente, ahora sí como dirían, un hoyito en medio, en el centro, si tú te pones en el centro, se compensan todas las cargas, es un lugar muy especial
y podrías hacer pasar ahí átomos, y el chiste es que lo vas a hacer que vibre, y entonces cuando vibra, no admite solamente ciertos modos de vibración, y eso tiene que ver con la materia, y es la forma de definir o de encontrar qué tipo de materia estás poniendo ahí. Ya me volteé para sí, por eso es que es importante ese ejemplo ahí, en ese sentido. Ok, pues entonces así, haz uno de los, porque, bueno, pero nada más me lo marcas ahí, por favor, para que me recuerdes. Ahora le voy a tomar foto ahí al problema, le voy a poner, resolví en lugar de este problema, resolví el problema tal, ya, va a estar hasta el último. Por favor, sí, para que no se nos vaya a pasar. Lo que pasa es que luego, aunque uno lo está diciendo, son tantos ustedes y él está revisando uno por uno, que después ya se le va a uno el avión. Sí, ok. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Nada. Bueno, entonces el siguiente capítulo, como se darán cuenta, se llama interacción magnética. De hecho es magnetostática. ¿Qué es lo que pasaría aquí? Lo que tenemos aquí, bueno, pues abusados son 14 secciones. Si vemos 2 secciones, como lo hemos estado haciendo por clase, quiere decir que en 7 clases ya no lo acabamos. Aquí sí no vamos a hacer abusados. Aquí vamos a hablar de relatividad. Aquí sí les voy a pedir una disculpa, porque puedo darles la clase de relatividad, pero no, bueno, solamente que lo hiciéramos allá en el salón después. Se lo tengo que dar muy salteado, y porque es toda una sección en el siguiente curso, en Física 3. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de imanes. Ahora vamos a hablar, en vez de hablar de cargas, vamos a hablar de imanes. Entonces, aquí como hablan, el magnetismo, los imanes, eran conocidos hace cientos, miles de años. Ya la gente se había dado cuenta descubrieron unas piedras en una ciudad que se llama Magnesia, por eso es el magnetismo, interacción magnética de Magnesia. Entonces esta es una isla, está en el Asia Menor, ahí donde está ahorita el conflicto, por ahí, de ubicación geográfica en el planeta. La gente descubrió que si podías agarrabas un metal y lo magnetizabas al friccionarlo, como que pasaba algo parecido, pero ahora este imancito te marcaba una dirección en el planeta muy, muy, muy especial. Y entonces descubrieron lo que se llaman los imanes, y se dieron cuenta que los imanes son muy curiosos, tienen igual que las cargas. Esto fue descubierto mucho antes que las corrientes eléctricas, por lo tanto esto era manejado de otra forma. Pensaron que era otra propiedad de la materia. Y entonces tú tienes un imán, y si tu imán por alguna razón se te rompe, curiosamente tienes del mismo lado en donde se te rompe, tenías las mismas cargas, y entonces ahora ese imán ya no lo vas a poder juntar ahí, porque si tienen las mismas cargas, estas se oponen y se separan, ya no lo vas a poder juntar. Pero si lo volteas, entonces sí se va a poder juntar. Entonces, algo muy curioso, en un imán siempre vas a tener un par de cargas. No un par de cargas, vas a tener, en vez de tener positivo o negativo,
acá le pusieron norte-sur. Y pues si quieres ponle blanco y negro, total. La idea es que tienes dos cosas distintas y que de algún modo se atraen o se repelen. En cargas eléctricas fue muy fácil ponerle positivo y negativo, porque eso me dio idea de lo que estoy manejando, cargas positivas y negativas. Aquí podíamos poner igual, positivo y negativo, pero me podría confundir con la electricidad. Entonces, por eso le vamos a poner norte y sur. Entonces, eso es lo que te habla aquí al principio. La interacción entre polos magnéticos del mismo nombre es repulsiva, igual que las cargas eléctricas, y cuando son de distintos es atractiva. Aquí te habla de que en Asia Menor, llamada Magnesia, era el lugar donde se descubrió. Ok, esto es histórico nada más, entonces, bueno, pues ahí la llevamos. Y no hay ninguna ecuación, no hay nada, es puro platicadito. Qué bueno. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Bueno, pues lo siguiente vamos a hablar ahora de polos magnéticos. Vamos a definirlo como carga o masa magnética. Alguien diría, oye, pero esto va a ser una propiedad distinta de la materia. No, la gente descubrió más adelante, y que es lo que te dice aquí al final, el magnetismo es un efecto del movimiento de cargas eléctricas, el siglo antepasado, es decir, por 1800 y fracción, principios de 1900. Entonces, por eso se llama interacción electromagnética. Antes lo manejaban como dos cosas totalmente distintas. Una era el magnetismo y otra la electricidad. Lo que pasa es que uno es consecuencia de la otra. Eso ya lo sabemos ahora. Por eso es que lo vamos a empezar a trabajar así. Bueno, entonces, ojo, aquí no pierdas de vista que es una interacción electromagnética, es decir, es un efecto del movimiento de cargas eléctricas. Si es un movimiento de efecto de cargas eléctricas, pues, por ejemplo, ¿qué es una carga eléctrica? Pues un electrón. Y si un electrón se está moviendo dentro de un átomo, es un movimiento de una carga eléctrica. Entonces esto la materia debería tener, pues sí, bajo ciertas condiciones la materia tiene un magnetismo, pero no toda tiene magnetismo. Bueno, entonces tengo que ver de qué depende. Sí, así como hablábamos de que si yo tengo un átomo, tengo cargas positivas y negativas juntas, bueno, pues ahora voy a tener algo parecido. Y entonces lo que hizo la gente, bueno, ya esto aquí no es al principio jugaron con imanes. Cualquiera de nosotros puede conseguir un par de imanes y se pone a jugar y hace esto, que si pone las dos cargas contrarias, ¡pum!, cuidado, porque se van a jalar y se van a jalar duro, y los puedes volver a separar y se vuelven a jalar, se vuelven a traer. Ahí a la hora de estar en contactos no se anulan, sino que no como las cargas eléctricas. Y si pones dos de la misma carga, pues se van a repeler y uno puede estar jugando con los imancitos, y es muy curioso porque entonces puedes hacer muchos juegos con los imanes y estos siguen siendo igual, aunque se toquen, aunque el problema es no los vayas a romper, porque entonces ya no los puedes volver a unir. Se golpean luego muy fácil o muy fuerte y ¡chim!, van perdiendo su magnetismo. Bueno, entonces vamos a hablar de poner una carga en movimiento y pasarla cerca de un imán. Entonces vamos a poner un imán vamos a hablarle como el campo magnético B. Entonces tengo un imán ahí y ahora hago pasar una carga y me doy cuenta
que la fuerza ejercida por el campo magnético sobre una carga en movimiento es proporcional a la carga eléctrica, a la fuerza del campo magnético y a su velocidad. Ahora, me interesan las direcciones, porque voy a hablar, si hablo de fuerzas, hablo de vectores. Entonces, el campo magnético, puedo pensar que, así como hablábamos de los electrones, pues sale algo de uno y se meten al otro. Hay flechitas, hay una alteración del campo. Esa alteración del campo yo lo ponía con flechitas. Ah, bueno, pues son vectores, eso. Ok, y entonces tienes flechitas que salen de uno y se van al otro. Ahora salen del norte y se van al sur. Bueno, pues entonces pongo el norte y el sur, y entonces ya tengo un campo uniforme. Ahí tengo un campo magnético. Y si hago pasar ahí una carga eléctrica perpendicular al campo, me doy cuenta que se desvía. Pero la forma de desviarse es muy curiosa, porque no se desvía ni hacia arriba ni hacia abajo, no con el campo, sino perpendicular al campo. Eso es muy curioso, y aquí me da la primera cosa que yo debo de entender. Esto va a ser un producto vectorial, el producto cruz de dos vectores. Tengo el vector velocidad, que va en una dirección. El campo magnético está en otra, y el resto. Oye, y eso, pues eso se descubre experimentalmente. Esto es lo interesante. Aquí lo descubrimos experimentalmente. Pues hagan unas matemáticas que hagan eso. Pues solamente por eso les hablaba al principio del curso de los cuaternios. Son los únicos números que pueden satisfacer esto. Pero entonces yo necesito otro tipo de matemáticas. ¿Me vas a enseñar cuaternios? No, no te enseñamos cuaternios. Lo único que te damos es, por definición, el producto cruz. Punto. ¿Por qué? Porque no te voy a dar tantas matemáticas, tú no necesitas saber tantas matemáticas, lo único que vas a necesitar saber es que si haces esto lo ves en la naturaleza y se cumple. Podríamos hacer un experimentito en el laboratorio o en la casa o en cualquier lugar y ver que esto se cumple. El producto cruz es muy interesante. Lo podemos hacer con mecánica, podemos hacer jueguitos. Bueno, eso lo podremos después platicar en el laboratorio. Ok, entonces aquí me estás dando el producto vectorial, el producto cruz, con la velocidad y con el campo magnético. Recuerda que el producto cruz de dos vectores es otro vector perpendicular a los dos primeros. Eso quiere decir que estoy hablando de magnitud, dirección y sentido. Lo que quiero decirte es lo siguiente, esta era la ecuación 15.1, bueno, pues lo que te estoy dando es simplemente que el producto cruz es la magnitud de uno por la magnitud de otro por el seno del ángulo. Hay dos definiciones. Una es en componentes y otra es en magnitudes, por un vector perpendicular a ellos dos. Entonces ya tengo la magnitud y la dirección y el sentido, pues utilizo la regla de la mano derecha. Pero yo me acuerdo del curso pasado que si tú ponías la fuerza, la podías poner como la carga por el campo eléctrico. Oye, pero entonces la carga por el campo eléctrico, pues aquí esto es vectorial, es un vector. Bueno, pues puedo tener una fuerza como el capítulo anterior en términos del campo eléctrico, o puedo tener una carga. Abusados, esta ecuación 15.1 tiene algo muy interesante. Q es un número, un escalar, no es vector. Q puedo ponerlo multiplicado por la velocidad, y es lo que estoy haciendo. Un electrón que tiene una velocidad moviéndose dentro de un campo magnético.
Puedo ponerle la carga al campo magnético y me quedaría la velocidad cruz Q por V. O puedo sacar la carga, porque es un escalar, y estoy multiplicando por un vector. Puedo sacar este escalar fuera de aquí y poner velocidad cruz campo magnético, y todo esto multiplicado por un escalar Q. Y el Q lo puedo poner al principio o al final. ¿Te das cuenta? Estoy hablando de un escalar por un vector. Entonces, el escalar yo lo puedo poner en el primer término, en el segundo término o donde yo quiera. Ahí por eso es que en la siguiente ecuación, la 15.2, bueno, pues Q lo saco como factor común de la carga por el campo eléctrico, y entonces puedo escribir. Esta es una ecuación que voy a tener que aprenderme. Es muy importante. Es la ecuación de Lorentz. Este señor, bueno, trabajó a principios del siglo pasado con la electricidad, y bueno, pues él hizo muchas cosas. Este apellido Lorentz va a aparecer en diversas cosas que tienen que ver mucho con la física de este siglo, de principios del siglo pasado. Vivió él y hizo sus descubrimientos y sus trabajos. Entonces esta ecuación la describió él, por eso es la ecuación de la fuerza de Lorentz. Es muy importante. Me da curiosidad porque igual podríamos hacer un experimento muy sencillo. Ver que esto se cumple. Ver que esto se cumple. No necesito algo muy difícil. A ver, bueno, igual déjenme, si no, podemos hacer en el laboratorio este experimento, un experimento con algo que afuera de esto, y ustedes lo vean. No es simplemente, ahora sí como dicen, no es de lengua, es de realidad. Podemos hacer el experimentito y no necesitan algo muy difícil. Podemos hacerlo con algo muy, muy sencillo. Pero bueno, ok, tengo aquí la fuerza de Lorentz. Esta ecuación es la que me tengo que emprender. ¿Qué entiendo aquí? Que hay una fuerza. Yo puedo poner un campo eléctrico. Bueno, si no quieres poner el campo eléctrico, no lo pongas. Nada más estamos hablando ahorita de que tengo un electrón o una carga moviéndose con una velocidad dentro de un campo magnético. Y el resultado, esta fuerza, es perpendicular a la velocidad y es perpendicular al campo magnético. Entonces yo tengo X, Y, Z. Si pongo en X la velocidad, el campo magnético en Y, entonces tengo X y la fuerza va a estar en Z. Ah, pues es que estás hablando de las 3 dimensiones en las que yo vivo. Exactamente. Te estoy hablando del espacio que te rodea, del que fácilmente puedes medir, darte cuenta. Bueno, tengo entonces las 3 direcciones. Tengo la fuerza, es un producto vectorial, tengo que tener mucho cuidado con esto. Oye, pero entonces en los vectores, cuando estos dos vectores, esto es la velocidad por, acá está abajo, la fuerza sería la carga por la velocidad, la magnitud de la velocidad, la magnitud del campo magnético por el seno del ángulo. Aquí habría que poner un vector unitario perpendicular a estos dos. Si nada más quiero hablar de la magnitud, entonces veo que aquí hay el seno del ángulo. Si el ángulo es de 90 grados, esto vale 1. Pero ¿qué pasaría si el ángulo fuera 0 grados? Si el campo magnético está alineado con si el campo magnético lo pongo alineado con el movimiento del electrón, de la carga. Bueno, pues si tú lo pones alineado, entonces el seno del ángulo va a ser 0. Y entonces no va a existir esta fuerza. Fíjate qué curioso, ¿eh? Tengo una fuerza que tiene, bajo ciertas condiciones, un máximo, y bajo otras se desaparece. Nunca la voy a poder ver.
Si lo pongo en la misma dirección no la voy a poder ver, pero si lo pongo uno perpendicular al otro, pues entonces ya le quito la función trigonométrica seno del ángulo y ya sé que esto vale 1, y entonces ya nada más me queda que la fuerza es la carga, la velocidad y el campo. Entonces es muy interesante darme cuenta que aquí en mi cuadrito, en la figura 15.2, pues tengo el campo, la velocidad en una dirección, el campo magnético en otra, y entonces el resultado va a ser perpendicular a ambos. Cuidado, yo ponga alineado el campo magnético con la velocidad, porque si los pongo en la misma dirección, automáticamente mi fuerza desaparece. Ya no la tendría, ya no está ahí, ¿ok? Entonces es algo muy interesante. Entonces, si esto quiero que sea un máximo, tengo que ponerlos perpendiculares. Si quiero que no aparezca, los pongo paralelos y hago desaparecer la fuerza. Entonces puedo jugar con ella, puedo hacerle al mago que aparezca y desaparezca, pero no es que aparece o desaparece. Lo que está pasando aquí es que entonces yo alineo a la fuerza, al campo con la velocidad. Esto lo trabajó el siglo antepasado. Hubo un señor muy conocido por nosotros, sobre todo los de ingeniería eléctrica, llamado el señor Nicolás Tesla. Él era yugoslavo. Vino a trabajar a Estados Unidos, lo estafó el señor Edison, y después pues fue el que hizo la competencia. El señor Edison era lo que pasa es que ya se me va el nombre. Una es General Electric y la otra, uno es corriente directa y la otra es corriente alterna. Y él trabajó con la corriente alterna, Tesla. Fue muy bueno, muy capaz. Y el señor, se me fue el nombre otra vez. Edison, Tomás de Alva Edison. Ojo, Tomás de Alva Edison tiene 2 apellidos, era de familia de descendencia mexicana, pero bueno, ya, olvidémoslo. Edison trabajó corriente directa y Tesla corriente alterna, pero eso va a ser otra cosa. Entonces vamos a definir una unidad para el campo magnético. Si queremos que te quede aquí, entonces las unidades del campo magnético tendrían que ser newtons, pues es fuerza. Estoy hablando de producto con carga, entonces pongo la carga dividiendo para que se anule. Velocidad, pues son metros sobre segundo, entonces tengo que poner segundos por metro, el inverso. Aquí está, está newton dividido entre coulomb metro sobre segundo. Abusado, todo está aquí abajo, o si quieres lo puedo poner en kilogramos, segundos a la -1, coulombs a la -1, que son las mismas unidades, nada más que ya puse newtons en vez de newtons, kilogramos, metros sobre segundo, entonces cancelo uno, cancelo el otro, en fin. Los metros desaparecen, por eso queda segundo a la -1 y coulomb a la -1. Ok, esta unidad, el Tesla, te fijas que es una unidad muy, muy grande, es un newton, porque ¿qué es un Tesla? Corresponde al campo magnético producido por una fuerza de 1 newton sobre una carga de 1 coulomb. Un coulomb es gigantesco, es muchísimas veces el que se mueve perpendicular al campo a razón de 1 metro por segundo. Oye, pero entonces el newton pues es 1 kilogramo, el coulomb es una unidad muy grande. Sí, aquí vas a ver que pues vamos a hablar de Gauss, vamos a hablar de muchas unidades que son mucho menores que los Teslas y que vamos a trabajar más adelante. Bueno, pero para propósitos prácticos, ya el Tesla es una unidad derivada, no es una unidad básica. Eso es lo más importante.
Ok, a ver, oye, bueno, entonces aquí voy a utilizar la fórmula de Lorentz y tengo que practicar con ella. Ok, vamos a practicar tantito y vamos a hacer un ejemplo. Abusados, aquí nuevamente, aunque lo ponen como ejemplo, aquí hay un chorro de información que tenemos que darnos cuenta. Vamos a hablar de un protón. ¿Qué es un protón? Una carga positiva. Eso ya lo sabíamos del capítulo anterior. Aquí habla un protón de los rayos cósmicos. ¿Qué son los rayos cósmicos? La gente se dio cuenta que del cielo caen, pues nos llega la luz del sol, nos llega muchas cosas, y a eso le llamamos rayos cósmicos, lo que viene del cosmos, lo que viene de afuera. Entonces de afuera pueden caer protones, electrones, pueden caer muchas cosas, nos cae la radiación electromagnética, lo que está emitiendo el sol, la luz. Bueno, pues eso está fácil. Ok, bueno. Bueno, entonces voy a hablarte de los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos es lo que hacen que si yo pongo una carga, esta se desaparezca, porque hay radiación. Los rayos cósmicos fue algo que se empezó a trabajar el siglo pasado. Había mucha gente a fines del siglo pasado trabajando sobre rayos cósmicos, detectores de rayos cósmicos y diferentes cosas en diferentes lugares del planeta. Igual aquí en México trabajamos con esto en el proyecto Pieroche. Trabajamos Kimosabi, bueno, yo trabajé es parte de esos proyectos dentro del CIMBESTAB, pero bueno, hay muchas cosas muy interesantes allí y es de física actual. Bueno, entonces pongo un rayo cósmico, pongo un protón y te doy su velocidad. Tengo una velocidad que va entrando. Y pongamos que entre en el ecuador, eso es lo que te pone aquí. En el campo magnético, la dirección perpendicular al mismo, bueno, pues sería ¿dónde entraría perpendicular al campo magnético? Si la Tierra es un imán, entonces pones el norte, el sur, y entonces ya tienes definido. Entonces hay unas líneas de campo magnético que salen de uno y se meten al otro. A ver, oye, profesor, ¿de qué me estás hablando? Sí, pues me tendré que regresar, bueno, no me regreso porque son un montonal de hojas, a poner el dipolo eléctrico. Si me regreso al dipolo eléctrico, vas a ver que ahí estoy poniendo algo muy interesante. Exactamente estas líneas. Y entonces pongo en un lado el norte, en otro lado la sur, y la Tierra sería ese dipolo. Entonces ahora aquí hago pasar en el centro de la Tierra, en el ecuador, para que sea la dirección perpendicular al campo, mi protón. Entonces la pregunta es, estimar la fuerza que se ejerce sobre el protón. Bueno, pues hay dos fuerzas, ¿no? ¿Cómo que hay dos fuerzas? Una fuerza, pues va a ser la fuerza de Lorentz, esta ecuación que estamos poniendo aquí arriba, esta que está F igual a QB cruz B. Y otra fuerza es la fuerza de la gravedad. Entonces, pongo la intensidad del campo magnético, bueno, pues entonces, ¿cuánto valdría la intensidad del campo magnético en la superficie de la Tierra, más o menos en el ecuador? Pues 1.3 por 10 a la menos 7 teslas. Este dato no me lo dieron, lo tendría que yo buscar en el libro o en alguna referencia, en algún lado. Oye, el campo magnético de la Tierra, pues está medido. ¿Y cuánto es el diámetro de la Tierra? Pues está medido. ¿Cuánto es? Sí, hay muchas cosas, están medidas, pero no me las dan, las tengo que yo buscar. Ok, la carga eléctrica del protón, pues sería esto. Por lo tanto, entonces ya tengo la velocidad, tengo la carga del electrón y tengo el campo magnético. Bueno, pues ya nada más haz una multiplicación. Estuvo muy fácil. Sí, abusados. Aquí lo que yo tuve que buscar era el campo magnético. Bueno, pues ya tienes el campo magnético. Ok, ya está.
ya acabamos. Esto sería la fuerza de Lorentz. Abusado esta fuerza, ¿cómo sería? Pues si cae sobre la superficie de la Tierra, directo sobre la superficie de la Tierra, tengo el campo magnético que es paralelo a la superficie de la Tierra, entonces está haciendo la partícula que está cayendo, el rayo cósmico, el protón, está siendo desviado como si quisiera darle vuelta a la Tierra, ¿ok? Porque uno es perpendicular a la superficie, el otro es paralelo, y entonces la fuerza sería también paralela, pero en la dirección norte, perpendicular a norte-sur, es decir, como si quisiera irse por el ecuador a dar la vuelta a la Tierra. Ojo, bueno, ¿qué velocidad tiene? Pues es muy pequeña. Bueno, pues ahora, ¿qué te parece si calculamos la gravedad? Entonces, sería la masa por la aceleración. La aceleración de la Tierra, pues es, ya sabes, 9 por 10 a la, ¿qué? Punto 9 por 10 a la 8 newtons. El peso sería 1.6 por 10 a la 28 newton. Entonces, si esto es la fuerza con que es atraído el peso, es con lo que es atraído el protón. Entonces, pues fíjate nada más la fuerza que sería, si yo comparo la de la gravedad, 1.7 por 10 a la menos 27, y si pongo la fuerza de, pues son 8 órdenes de magnitud. Entonces la gravedad la puedo despreciar, ni la pelo. Voy a decirte entonces que prácticamente esa partícula que cayó pues va a salir impulsada como queriendo darle la vuelta a la Tierra por el ecuador. Oye, entonces sí, un poquito más adelante vamos a ver todo lo que nos cae a la Tierra, los rayos cósmicos. Eso es muy interesante porque va a estar un poquito más adelante. Ok, bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, mira, fíjate, date cuenta de esto. Vamos a hablar de lo que se llama el efecto Hall. ¿Qué es el efecto Hall? Bueno, es que lo descubrió un señor apellidado Hall, que vivió entre 1855 y 1929. Como te darás cuenta, era de principios del siglo pasado. También es señor muy reconocido por este efecto, porque fue el primero que lo explicó, por eso lleva su nombre. Entonces, yo tengo una tira de metal. Sobre esta tira de metal hago pasar unos electrones, hago una corriente eléctrica, y entonces, ya está, se están moviendo. Pongo un campo magnético. Si yo pongo un campo magnético, entonces las cargas se van a tender a ir hacia un lado. Y entonces tengo un campo eléctrico producido porque hay la fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz hace que los electrones se vayan hacia un lado. Y entonces el otro lado va a ser, pues si yo tengo más electrones de un lado que de otro, pues tengo en el metal carga positiva o negativa. Y abusados, este ejemplo hay que leerlo porque esto me da muchas propiedades de la materia. Aquí este es muy, muy interesante porque cuando la gente lo hizo, descubrió que qué pasaría si fueran portadores positivos. ¿Qué pasaría si fueran portadores negativos? Bueno, son los electrones negativos. Y si fueran portadores positivos, ¿y cómo vas a hacer mover la materia? Solamente que ionices la materia, vas a hacer pasarlos. Lo hacemos en el pizarrón y veo que sería la polaridad al revés. Y cuando la gente hizo el experimento se dio cuenta que pasaba esto. Y entonces la gente trató de explicar esto. ¿Y cómo lo explicas? Bueno, pues hazte cuenta que estoy hablando
de que tengo aquí en la calle o en mi casa, tengo toda la cuadra y tengo un coche. Entonces ese coche pues es el electrón, y entonces yo lo puedo mover de la entrada hasta la salida y ya corrió a través de la cuadra. Bueno, entonces esa es mi carga negativa, y entonces esa se movió. Ese electrón, bueno, pues pudo haber pasado de diferentes formas, pero se fluyó, lo pude mover. Bueno, ahora voy a pensarlo al revés. Fíjate que en la cuadra, en toda la línea, está lleno de coches, pero de repente sale un coche. Yo entonces tengo un hueco. Entonces, el carro que está atrás lo muevo hacia adelante, y entonces se movió un poquito, pero el hueco, el hoyo, el lugar para estacionarse, se va moviendo. Y entonces yo muevo los carros hacia adelante, pero lo que yo puedo percibir, si yo llegué al principio y el lugar estaba adelante y todos los carros se fueron moviendo de uno por uno, pues me doy cuenta como que el hueco se está moviendo hacia atrás. Pero entonces el carro era una partícula negativa, el hueco sería una partícula positiva. Entonces, esa explicación sería equivalente a lo que estamos hablando, y hablamos de huecos electrónicos, que tendrían carga positiva, tendrían una especie de masa, pero sería el lugar que ocuparía, no es que esté lleno, es el lugar que puedo disponer de él, si es un camión, si es grande, si es pequeño. Entonces, o era nada más para una moto o para una bicicleta, o era para un camión, o era para una camioneta, o era para un carro pequeño. Entonces puedo hablar del electrón como un hueco. Esto es muy interesante porque entonces yo puedo hablar de cargas positivas y cargas negativas. Puedo hablar de, cuando muevo algo en la materia, puedo hablar de electrones o de huecos. Y entonces puedo hablar de portadores positivos y portadores negativos. Aquí la carga era el electrón, aquí la carga es el hueco. Y entonces se mueven los huecos, se mueven las cargas positivas, portadores positivos, y entonces, ok, pero tú moviste el electrón, sí, pero aquí lo que yo puedo notar más fácilmente serían como si fueran cargas positivas, como si fueran huecos. Este ejemplo es muy importante porque es muy, muy útil, sobre todo en estado sólido, en física de estado sólido, en la materia. Cuando yo quiero explicar las propiedades de transistores, de diferentes cosas, pues tengo que hablar de huecos, de cargas positivas o negativas. Y aquí esta es la base para ello. Como te darás cuenta, más que un ejemplo, esto del efecto Hall, pues no es un ejemplo, es parte de teoría. Bueno, pues sí, aunque está muy platicadito, y eso es lo que ustedes tienen que leer aquí y darse cuenta de ello, es muy importante, va a ser muy, muy importante en adelante. Ok, el siguiente capítulo, pues ya la siguiente sección, pues ya me iría con la sección 3, movimiento de una carga en un campo magnético. Oye, ¿que no era lo mismo que lo que empezaste ahorita? Sí, si tú te fijas acá, era que más que eso, fue fuerza magnética sobre una carga en movimiento. Bueno, pues ahora vamos a continuar con el mismo tema, nada más que le cambiamos un poquito el nombre. Y ahora va a ser el movimiento de una carga en un campo magnético. Allá era la fuerza, ahora ya tengo el campo magnético, voy a empezarlo a estudiar. Pero, ¿qué crees? Que ya se nos acabó el tiempo. A ver, voy a cerrar aquí y regreso acá. Como se darán cuenta, las aplicaciones, el uso de propiedades magnéticas va a ser muy importante para las diversas cosas, para la electrónica, para la electricidad, para los diferentes dispositivos que se utilizan. De hecho, curiosamente se van a dar cuenta de que las memorias, todo esto que se trabaja en los USBs y demás,
pues son básicamente a base de cargas magnéticas guardadas. Entonces, si yo puedo poner algo con cargas magnéticas, pues eso es lo que voy a utilizar como información. Mi computadora trabaja con ceros y unos, pero básicamente son cargas magnéticas guardadas. Ustedes van a ver que la música, los formatos para guardar películas, música y demás, pues del siglo pasado, pues eran como los cassettes, eran tiras magnéticas, y eso era donde se guardaba. Y dependiendo del tamaño de cuántos puedo guardar, pues va a ser la cantidad de tracks o de cosas que teníamos en información. Ahora ya lo pusimos todo mucho más compacto. El magnetismo, la electricidad, pues es básica, es muy importante, entonces yo puedo detectar con electrones si hay carga o no hay carga, y carga magnética. La carga eléctrica se puede perder fácilmente, la carga magnética es más difícil de perder, por eso es que todo se guarda en carga magnética. Por eso tu tarjeta de crédito, cosas así, son cargas magnéticas. Si pones un imán cerca de ellos, un imán intenso, vas a ver que pues, ya echaste a perder eso, porque va a perder toda su información. O la mayoría, o basta con que pierda un pedacito, pues ya se amoló. Sí, los imanes son muy importantes, muy útiles. De hecho, hay imanes para curarnos, hay imanes, magnetismo de las personas. Bueno, ya estamos saliéndonos mucho del tema. Lo que pasa es que ya nada más quedan 9 minutos para que se cierre esto. ¿Dudas, preguntas, compañeros? ¿Algo? Nada. Les comentaba, más tarde yo tengo mi junta y el martes, pues les aviso qué es lo que me van a pasar de chisme o de información para y yo creo que lo que vamos a hacer, lo que podríamos o deberíamos de hacer, se supone que nada más tienen química la mitad del grupo, ¿verdad? Y tienen otra materia o no, porque lo que me dijeron era que la idea era poner, y la idea sería que pusiéramos ese día nos viéramos todos en la escuela, y entonces yo lo que les invitaría era que si es que pueden ir, pues que fueran todos, todo el grupo, y vernos en la escuela, y entonces ahí avanzar, hacer cosas. Podíamos usar un salón o un lugar suficientemente grande, o por lo menos no tan pequeño, y utilizar un pizarrón y explicarles todo lo que no se puede explicar aquí, o hacer algún experimento de los que, bueno, pues yo tengo y podría enseñárselos. Podríamos ir a entretenernos, a hacer laboratorio, aunque no fuera en el laboratorio, aunque fuera en un salón, en algún lugar. Entonces, pensando en eso, sería que que vayan pensando en que todo el mundo iría el próximo viernes a la escuela. Yo también tendría que ir y nos veríamos allá tempranito. ¿Algún comentario? Sí, están acá. No, pues los viernes nos toca laboratorio de química, entonces yo digo que sí está bien y nos viéramos los viernes. Sí, lo que yo estoy pensando es que como no ustedes tienen los viernes y el otro grupo también tiene los viernes, todos los dos grupos los vería el viernes en la escuela. Profe, Sí, dime. solamente que aquí hay una cuestión con el profesor de química del 7, que cancelamos práctica. De hecho, teníamos que ir hoy. Ajá. Pero se canceló la práctica y no sé para el siguiente viernes, porque algunos alumnos del grupo 1, si no mal recuerdo, tuvieron problemas con su maestra de programación que no los dejó. Entonces, ya se nos canceló la práctica y pues no vamos a ir. Bueno, hoy teníamos que ir unos y ya no vamos a ir. No recuerdo cómo quedaron del próximo viernes. Ok.
Bueno, aquí pues yo no sé, déjenme entonces, sí, algo que todavía estamos un poquito reacios es a que, pues, como se darán cuenta, sí ya está bajando la contaminación del COVID, pero está subiendo la contaminación ambiental. El detalle es, si nos forzan, si me forzan, de hecho estoy yendo un día a la semana a checar nada más, pero no estoy yendo a dar clases. Si van a pedir o nos van a forzar o nos van a decir, porque la otra es ya se regresa todo normal a la escuela. Y eso también pues sería, yo no sé, tal vez sería positivo o no tan positivo, porque eso implica mucho gasto en transporte, en alimentación, en todo lo demás que les comentaba. Pero bueno, pues entonces no supongamos más. Nos vemos entonces el próximo martes, y el martes les aviso qué información me dieron. Bueno, compañeros, pues feliz fin de semana. ¿Dudas, preguntas? Abusados, ahorita sí, esta parte se van a dar cuenta que tiene muchísima información. Hay muchas cosas muy interesantes. Electricidad y magnetismo no son separados, es lo mismo, pero van muy unidos, tanto en aplicaciones tecnológicas como en aplicaciones eléctricas, mecánicas, de dispositivos, de muchas cosas. Sí, es muy importante, pero bueno, aquí está la base. Entonces, sí, primero que todo y antes que nada es un producto vectorial, producto cruz. Eso no lo pierdan de vista. ¿Eso qué quiere decir? Pues que voy a tener que usar productos vectores siempre, y el resultado es un vector. Entonces tiene magnitud, dirección y sentido. Hay que tomar en cuenta todo eso y aprender, nunca olvidarlo, para que en las aplicaciones pues es donde vas a ver muy fácilmente esto. De hecho, la primera aplicación sería exactamente el efecto Hall. Bueno, tengo un electrón en movimiento, bueno, no se puede salir de mi conductor, pero al no salirse de mi conductor, entonces polariza este conductor. Entonces hay una carga hacia un lado, y del otro lado tendría una diferencia de potencial. Eso lo puedo medir en el laboratorio. Sí, el efecto Hall lo puedes hacer en el laboratorio con un semiconductor o con un conductor. Haces que pase la corriente, pones un campo magnético perpendicular, y entonces vas a ver que hay un voltaje a los lados. Y dependiendo si se mueven, si es a base de cargas positivas de electrones, pues vas a tener una polaridad. Y si inviertes el campo, pues vas a tener, pero si fuera el mismo, pero en vez de tener electrones tuviera huecos, pues entonces el campo va a ser al revés. Aquí fue algo muy impresionante, que la gente se dio cuenta que podía tener tener lo mismo, pero se invertía, y no sabía qué es lo que pasaba. Por eso en los semiconductores una forma de caracterizarlos es con efecto Hall. Entonces con el efecto Hall te puedo decir si lo que está conduciendo son huecos o son electrones. Ya entendiste lo que son huecos. Son defectos, es lugar donde le faltan electrones. Si yo tengo un material, y eso es lo que vamos a tener que platicar la semana que entra, porque resta menos de un minuto. Bueno, compañeros, me despido. Que tengan feliz fin de semana. Igualmente, profesor. Bye, compañeros. Bye. Adiós, profesor.